Ministerios Aliento de Vida presenta. ¿Por qué esta diferencia entre la Biblia de los protestantes evangélicos, Why the difference between the Bible of the Protestant evangelicals que tiene menos libros, that have less books y la traducción, la versión de la Iglesia Católica, que tiene más libros añadidos? and the translation or the version of the Catholic Church which has more books added? ¿Cuál es la razón? What is the reason? Bueno, esta noche estaremos tratando eso. Tonight we're going to be speaking about that. La Biblia que nosotros tenemos tiene 66 libros, The Bible that we have has 66 books. 27 libros en el Nuevo Testamento, 27 books in the New Testament, 39 libros en el Antiguo Testamento. 39 books in the Old Testament. Una cosa interesantísima And one very interesting es que thing tanto cristianos evangélicos protestantes como judíos is that Protestant evangelicals and Jews estamos completamente de acuerdo are completely in accord or en in la agreement cantidad de libros del Antiguo Testamento. in the amount of books in the Old Testament. Y es ahí donde está el problema And that's where the problem con la lies Iglesia Católica. with the Catholic La Church. Iglesia Católica le agrega una X cantidad de libros The Catholic Church adds an X amount of books que no los aceptan los judíos that are not accepted by y the que no Jews los aceptan los cristianos evangélicos and are not protestantes. accepted by the Protestant evangelicals. ¿Por qué esa razón? Why? Eso es parte de lo que estaremos abordando aquí en esta hora. That's part of what we're going to be touching on in this Esos hour. libros que le añade la Iglesia Católica Those books that the Catholic Church son libros adds pertenecientes al Antiguo Testamento are books that belong to the Old y Testament que técnicamente son conocidos como libros apócrifos. and are technically known as apocryphal books. Apócrifos, y la Iglesia Católica los llama deuterocanónicos. And the Catholic Church calls them deuterocanonical. Estos libros, los libros apócrifos, esa palabra apócrifos viene de la palabra griega apócrifos o apócrifus, So that word apocryphus comes from the Greek word apocryphus. y esa palabra lo que significa es ocultos o escondidos. And what that word means is to be hidden or hidden. Y era una palabra usada para designar esos libros, especialmente del Antiguo Testamento, And it was a word used, designated for those books que están fuera del canon. that are outside of the canon. Y yo sé que algunos dirán, ¿y qué es eso, el canon? And I know some of you might say, what is the canon? No es la marca Canon. It's not a mark or a brand. Este término se refiere a la regla o norma mediante la cual se refiere el término canon a la regla o norma mediante la cual se estableció una lista oficial de libros inspirados de la palabra del Señor. So the word canon means a norm or a rule that was established in order to choose the books that were going to be inspired by the No word. es un invento de los It's hombres. not something that was man-made. Es que hay señales que tienen los libros para determinar si son inspirados o no son Is that inspirados. there are signs on these books what they would know whether or not they were Son inspired. criterios que hoy los vamos a ver en esta noche, There are criteria that we're going to see que nos permiten saber si algo, si este libro es inspirado o no es inspirado. that allow us to see whether or not that book was inspired. Criterios que utilizaron los A judíos, criteria that was used by the que Jews siguieron utilizando los evangélicos and that the protestantes Protestant evangelicals y continue en to parte use. la Iglesia And Católica. it's part of the Catholic Church. Ok. Esos apócrifos, Those apocryphals, entre libros y porciones, porque hay algunos que son libros completos y otros que son solamente porciones amongst books and portions, because there are complete books and then just portions, o añadiduras que le hacen a algunos libros que ya estaban en la Biblia, como el libro de Daniel y el libro de Esther, por ejemplo. or partial additions that they do to books like the book of Daniel and the book of Esther. En total, entre libros y porciones serían entre 14 o 15, depende del criterio con que se trate o se cuente. And so between the portions and the books, it's about 14 or 15 depending on how you count them. Y estos libros son And these books are el libro de Tobías o Tobit, the book of Tobias or Tobit, el libro de Judith, the book of Judith, las adicciones griegas al libro de Esther, the Greek additions to the book of Esther, que van, por ejemplo, el capítulo 10, versículo 4 al 11, chapter 10, verse 4 to 11. y desde allí al capítulo 16, versículo 24. And then to chapter 16, verse 24. El libro de la sabiduría, The book of wisdom, el libro de Eclesiástico,
the book of Ecclesiastes, No es Eclesiastés, este es eclesiástico, este es otro. Ecclesiastics. El de Eclesiastés, eso está claro, ese es un libro inspirado, The book of Ecclesiastes is inspired, pero eclesiástico no no está en la lista de los Ecclesiastic is libros not in the book. inspirados. of inspired books. El libro de Sirácida, The book of Sidacitus, suena raro, ¿verdad? which sounds weird. El libro de Baruch, The book of Baruch, la carta de Jeremías the letter of Jeremiah, o Baruch capítulo 6, or Baruch chapter 6, la oración de Zacarías. the prayer of Zechariah, En este caso es una adicción a Daniel capítulo 3 desde el versículo 24 al 50. which is in addition to Daniel chapter 3, verse 24 al 24 to 50. 50. El himno de los tres jóvenes, The hymn of the three young men, eso aparece también, se lo agregaron a Daniel capítulo 3 desde el verso 51 al 90. that's in addition to the book of Daniel chapter 23, verse 51 Y to está 90. lo que es la historia de Susana, The story of Susanna, que es el capítulo 13 de Daniel, que se lo agregaron. Eso no está en el libro de Daniel original, sino que se lo agregaron. which is in addition to a 13th chapter of the book of Daniel, which was not originally there. Está también la historia de Bel y el dragón, There's the story of Bel and the dragon, que es una sumatoria de un capítulo 14 de Daniel que agregaron también. which is an addition of a 14th chapter to the book of Daniel. Y which was están added. también el libro de Primera y Segunda de Macabeos. Then there is 1st and 2nd Maccabees. Las preguntas que debemos hacernos. The questions we should ask ourselves. Okay, ¿por qué estos libros fueron rechazados por los judíos y por los evangélicos protestantes? Why were these books rejected by Jews and the Protestant evangelicals? ¿Cuáles son las razones concretas por qué los judíos rechazaron estos libros y también los cristianos evangélicos protestantes? What are the concrete reasons why these books were denied by both these groups of people? Una de las primeras razones, One of the first reasons is, en el caso de nosotros los cristianos evangélicos protestantes, in our case of the Protestant evangelicals, esos libros nunca fueron citados por el Señor those Jesucristo, books were never recited by the Lord Jesus, quien solo reconoció como inspirados y auténtica palabra de Dios who only recognized as the word and inspired word of God, los 39 libros que tenemos en el Antiguo the Testamento 39 books that we have in the Old Testament, y que los judíos también reconocen. and that the Jews also recognize. Si usted buscamos a Lucas capítulo 24 versículo 44, If we look at Luke chapter 24, Lucas 24 verso 44, mire lo que está diciendo el Señor Jesucristo, Luke 24:44, look at what the Lord is saying. hablando de los libros que Él reconoce, Speaking of the books that he recognizes, y les dijo, estas son las palabras que yo les hablé estando aún con ustedes, que era necesario and he says, when I was with you before, I told you that everything written about me in the law was necessary. todo lo que está escrito de mí. Everything that is written Ahora, about me. note estas subdivisiones. Now, notice the subdivisions En la ley de Moisés, in the law of Moses, en los profetas in the prophets, y en los salmos. and in the Psalms. Esas tres subdivisiones Those three subdivisions abarcan todo lo que es el Antiguo Testamento speak about everything in the Old Testament, que tienen los judíos which the Jews have, y que reconocen los cristianos evangélicos. and that Christian or evangelical Christians ¿Alguien me está recognize. oyendo en esta hora? Someone listening in this hour? Ese versículo Jesucristo está hablando That verse, Jesus is speaking, y está diciendo and he's saying que palabra de Dios that es the word of God is en lo que para los judíos es el Tanakh, what the Jews know as the Tanakh, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. which we know as the Old Testament. Jesús está diciendo Jesus is saying que esos 39 libros del Antiguo Testamento that those 39 books of the Old Testament son los libros que tienen los judíos y que tienen los cristianos evangélicos. are the books that the Jews and the Christian evangelicals Son los have. libros que Él establece y reconoce como palabra de Dios. Those are the books that he establishes and recognizes as the word of God. Amén. Amen. ¿Habrá alguien que tenga más autoridad que Él? Can someone have more authority than him? Aleluya. No hay nadie más. Ahora, no one else. en segundo lugar, In second place, estos son libros
que los judíos no reconocen como inspirados These are books that the Jews don't recognize as inspired porque sabían que la revelación había cesado because they knew that revelation had stopped or ceased hasta que viniera el nuevo profeta, until a new prophet que en arrived, este caso vino a ser Juan el Bautista, which in this case ended up being o John the el Baptist Mesías, or the Messiah, Jesucristo. Jesus Christ. Ustedes saben que cuando vino el Señor, los judíos estaban esperando un Mesías You know that when the Lord came, the Jews were waiting for the Messiah o al profeta anunciado por Moisés. or the announced prophet by Moses. De tal manera que entre el Antiguo y el Nuevo In Testamento such a way that between the Old and the New hay un Testament, periodo de tiempo de silencio total there's a period of complete silence en el que se entienden los judíos y entendemos los cristianos evangélicos que Dios no habló, o sea, no levantó profeta, no levantó a nadie para estar hablando palabra inspirada de Dios. where the Jews and Christian evangelicals know that there was a period of time where the Lord was silent and not speak or raise up prophets. La mayoría de estos libros The majority of these books fueron escritos durante ese periodo. were written during that O sea, period. no todos, pero la mayoría de esos libros deuterocanónicos Not all of them, but most of these books, o libros apócrifos these prophet fueron books, escritos durante ese periodo de silencio were written during that time period of entre el silence Antiguo y el Nuevo Testamento. between the Old and the New Testament. Por eso los judíos, And that's why the Jews, aunque dicen que algunos son libros de historia interesante, though they say they are very interesting pero storybooks, no los reconocen como palabra inspirada de Dios. they're not recognized as inspired word ¿Alguien of me está God. oyendo en esta hora? Is someone listening in this ¿Estamos hour? entendiendo? Are you understanding? Ok. En tercer lugar, In the third place, de igual manera, in the same way, los escritores del Nuevo Testamento tampoco hacen referencia a esos libros. the writers of the New Testament don't make reference to those books. En cuarto lugar, In the fourth place, esos libros no pasan los criterios de evaluación canónica. those books don't go through the criteria of the canonization. ¿Y a qué me refiero? What am I referring to? Esos criterios los cita un escritor llamado Josh McDowell Those books are cited by Josh en McDowell su libro Evidencia que exige un veredicto in his book Evidence That Requires a y Verdict. menciona, para sintetizarlo, para hacerlo más asimilable por parte de todos acá, And he mentions, just to paraphrase, y lo menciona a manera de pregunta. in a way of questioning. Primera pregunta, First question, ¿es autoritativo este libro? is it self-authoritative? ¿A qué se refiere si es autoritativo? And what does that refer to? Eso viene con otra pregunta. That comes with another question. ¿Tiene este libro la expresión así dice el Señor o así dice Jehová? Does this book have the expression, the Lord says this, or Jehovah Usted says va a this? notar que la mayoría de los libros del Antiguo Testamento You're going to notice that the majority of the books in the Old están Testament saturados de esa expresión. are saturated with this Así dice expression. Jehová. Thus says the Así Lord. dice el Señor. Thus says the Lord. A eso es que se refiere cuando dice que si es el libro autoritativo, o sea, tiene la autoridad del Señor. And that's what it refers to when it says if the book is authorizing itself, does it have the authority of the Lord? Tiene la confirmación de la autoridad de que Dios, la autoridad máxima, está hablando a través de él. Does it have the confirmation that God himself is speaking through it? Aleluya. El segundo criterio, otra pregunta. The second criteria is another question. ¿Es este libro profético o escrito por algún siervo de Dios o profeta del Dios Altísimo? Is this book prophetic or written by a servant of the Lord who is prophetic in the Old Testament? Esa es una pregunta muy importante, That's a very important porque question. mediante esa pregunta se examina el autor del libro. Because through that question you examine the author of the book. Los judíos se hicieron esa pregunta, The Jews asked that los question. cristianos evangélicos se hicieron esa pregunta Christian evangelicals asked that y question. descubrieron And they discovered que no, that they por lo didn't. tanto no le dieron el crédito a esos libros. And so those books were not credited. Un tercer criterio, ¿es auténtico este libro? A third criteria is this book authentic? O sea, su contenido y lo que podemos observar habla que es un libro auténtico o no es simplemente una copia o una cosa rara. Is the content of this book authentic or not a copy? Cuarta pregunta, ¿es dinámico?
Fourth question, is this book dynamic? ¿A qué se refiere ese término de que si es dinámico? What does that refer to of whether or not it's Lo dynamic? formulo con otra pregunta. O sea, ¿es un libro que ayuda a transformar la vida de las personas que lo leen? I'll formulate it within the question, is this book a book that helps transform the life of the people that read it? Es un libro que edifica la vida de aquellos que lo leen. Is it a book that edifies the life of those who read it? Es importantísima esa pregunta. That's a very important question. Una quinta pregunta de evaluación. A fifth evaluation question. ¿Fue este libro recibido, leído o usado, Was this book received, read, or used, reunido o aceptado por el pueblo de Dios? gathered, or accepted by the people of God? O sea, cuando el pueblo de Dios se ha reunido, sea en el Antiguo Testamento, se reunían los judíos en sus sinagogas o en el templo, usaban este libro para leerlo como palabra de Dios. That's to say, when the believers got together, whether in the New or the Old Testament, was this book used in order to minister the word of the Lord? La respuesta es no. The answer is no. ¿Alguien va entendiendo en esta hora? Someone understanding in this hour? Ahora te voy a dar una razón muy I'm poderosa. going to give you a very powerful reason. Primero, la razón por lo que la Iglesia Católica incluyó estos libros Now, the reason why these books were included by the Catholic dentro Church del supuesto canon. within the supposed canon, Ok, entre los años 1545, 1545 between 1545 y 1563, and 1563, 1563, se efectuó lo que se llamó el Concilio de Trento. we had the Council of Trento. Trento, en este caso, era una ciudad, no es la que está aquí en New Jersey, sino una ciudad que estaba al norte de Italia. It was a city in the north of Italy. Ahora, ¿qué pasaba en aquel entonces? Now, what happened in that time? Si usted le da un poquito de vuelta hacia atrás a su mente, If you give it a bit of thought, años atrás a esta fecha del Concilio de Trento, years before this of the Council of Trento, Martín Lutero Martin Luther enclava sus 95 tesis sobre la Catedral de Wittenberg nails the 95th thesis to the Cathedral of Wittenberg, y proclama la Reforma Protestante. and he proclaims the Protestant Reformation. Y una de las cosas que hace Martín Lutero And one of the things that Martin es Luther que does confronta al Papa de aquella época is that he confronts the Pope of that y era. le dice, yo quiero, entonces, yo estoy equivocado, si soy yo el que está And equivocado, he says, if I'm the one who is yo wrong, quiero que ustedes me den pruebas escriturales I want you to give me scriptural para ustedes truths hacer una serie de cosas que ustedes hacen. so that you can continue to do a series Por of ejemplo, things that denme you're doing. pruebas de que la Biblia apoya For example, give me la proof oración por los that muertos. the Bible approves of prayer for Denme the dead. prueba de que la Biblia apoya Give me proof that the Bible approves el que ustedes estén pidiendo ese tipo de dinero a través de lo que se llama for you indulgencias. to ask for money for indulgences, Y otra serie de preguntas le hizo, and a series of the questions that were pidiéndole base escritural. En otras palabras, denme cita bíblica made, asking them for biblical foundation que and apoyen lo que biblical ustedes scripture están haciendo. that would support what they were doing. Y como el Papa no tenía apoyo bíblico, And because the Pope did not have biblical support, convocó entonces el Concilio de Trento, then he gathered the Council of Trento, que no fue un concilio que se llevó en pocos días, sino en varios años. which wasn't done in a few days, it took some years. Y el Papa que lo convocó no pudo permanecer, sino que tuvo que venir otro Papa y después otro Papa de la crisis tan grande que había para aquel entonces. And the Pope that asked for it to be gathered was not able to see it fully through, and so there was another Pope that came in for it. Y a través de ese concilio de Trento And through that Council of Trento, aprobaron entonces they then approved esta serie de this libros series of books para justificar to justify ese tipo de enseñanza. those type of teachings. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene ese tipo de libros dentro de su Biblia? Why the Catholic Church has those books within their Bible? Esta es la razón principal. This is the main reason. Porque algunos de esos libros, muchos de esos Because libros, some or many of those books justifican doctrinas justify que doctrines solamente la Iglesia Católica sostiene. that are only sustained by the Por Catholic ejemplo, Church. la doctrina, pseudo doctrina de orar por los For muertos. example, the pseudo doctrine of praying for the dead. Porque la misma Biblia en sentido general prohíbe esas Because cosas. the Bible itself in a general way Y para ello prohibits poder these things. sostener eso, And so in order to tuvieron sustain que this, aprobar esta serie de libros they had to approve a series of books para poder encontrar una justificación. to find a ¿Alguien, justification. ¿alguien está entendiendo? Someone understanding. Aleluya, déselo fuerte al Señor. Give the Lord a clap offering.
O sea, si alguien viene a decirle a So if ustedes, someone comes to tell you, como cristianos evangélicos, as Christian que evangelicals, por qué los evangélicos sacaron de la Biblia los libros apócrifos, question you and say why you took out of the Bible those prophetic books, usted tiene todo el derecho de contestarle, no, fue todo lo you contrario. have the right to tell them no, Fue it la was the Iglesia opposite. Católica It was the Catholic Church que introdujo estos libros that introduced these books a partir de 1545, 1546, from 1545 to 1546 para poder sostener doctrinas falsas y antibíblicas. in order to sustain false and anti-biblical ¿Alguien me está doctrines. oyendo en esta hora? Someone listening in this hour. Por ejemplo, estos libros ya les dije que sostienen enseñanzas antibíblicas o contrarias a la palabra del For Señor example, these books sustain teachings that are anti-biblical or against the word of the Lord, y algunas inexactitudes, algo que no es exacto, and some things that are not exact, y anacronismos históricos y geográficos, o sea, dando detalles geográficos e históricos que no son acertados. and historic and geographic examples that are not asserted. Por ejemplo, el libro de Tobías For example, in the book of Tobias, dice que las ofrendas hacen expiación por el pecado. it says that offerings do an expiation for sin. Eso es antibíblico. That's anti-biblical. Las ofrendas y la Iglesia Católica utilizó este libro para justificar eso, The Catholic Church used this book to justify para that, justificar las famosas and to indulgencias. justify indulgences. Y el Papa decía que poniendo la donación o la And the ofrenda Pope would say that as you put the donation y or the offering, automáticamente te sacaba, salía el difunto que tú tenías allá en el infierno, salía automáticamente del infierno. automatically the person that was now in hell was released from hell. Todo eso basado en que ese libro de Tobías o Tobi That was all based on the fact that that book of Tobias dice or que Tobit las ofrendas hacen expiación por el pecado. says that offerings present an expiation. Por ejemplo, en las adiciones al libro de Esther se hacen oraciones antibíblicas también. In the edition of the book of Esther, we have prayers that are anti-biblical. En uno de esos libros aparece un ángel hablando mentira. In one of those books, we find an angel that's speaking lies. Y en otro de esos libros, ya les dije, aparece alguien orando por los muertos. And in another one of those books, there's someone who is praying for the ¿Alguien me dead. está oyendo? Is someone listening? La Biblia dice que después que usted se The muere, Bible says that after you die, ya no hay nada que hacer por usted. that's it. There's nothing else to be done for you. Ya usted irá al lugar que eligió pasar la eternidad. You'll now be going to whatever place you chose to spend eternity in. Lázaro murió Lazarus died, y para aquel entonces fue al seno de Abraham and for that time, or at that time period, porque what él we knew temía a as Dios, porque él Abraham's había bosom, hecho una decisión de servir a Dios mientras estaba vivo, because he had made a decision to serve the Lord as he was alive, y el rico murió, and the rich man died, pero lamentablemente fue a parar al lago que arde con fuego y azufre, al infierno mismo. and unfortunately he ended up in the lake of fire itself. ¿Por qué? Why? Porque mientras estaba vivo, Because while he was alive, no arregló su vida con el Señor. he didn't fix his life with the Lord. Y por eso la Iglesia Católica And that's the reason why the vive Catholic haciendo Church misas a los difuntos starts to do masses for the y dead. millones de personas viven engañados. And millions of people are living deceived. A veces muere una persona que es un diablo, Sometimes a person who's pero been a devil alguien here le paga a un dies, sacerdote una misa but someone pays y el a priest sacerdote for es a tan mass. inmoral de decir que el Señor priest lo saque de pena y lo lleve a It's so descansar. immortal to say, may the Lord rid him from pain and give him rest. ¿Estamos entendiendo Are esto? we understanding this? Ok, por eso los cristianos evangélicos rechazamos vehementemente esos libros And that's why Christian evangelicals reject completely these books. y por eso nuestra Biblia no los tiene. And that's why our Bible does not have them. ¿Alguien me está oyendo en esta Is hora? someone listening in this hour? Ok. Ahora quiero que vea conmigo lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 22. Now I want you to look at Revelation chapter 22 with me. Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19. Revelation chapter 22 verse 18 and 19. Dice la escritura, Scripture says, Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Revelation 22:18-19 says, "For I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the word of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book." O sea, una vez más Dios nos advierte So once again, the Lord warns us que el que le añada o le quite a su that palabra whoever adds or subtracts va a from his tener word serios is problemas. going to have serious problems. Ya nos lo había dicho en Deuteronomio capítulo 4 verso 2 donde comenzamos. Now he already said it in Deuteronomy chapter 4 verse 2 when we started. Y de igual manera nos lo está repitiendo en Apocalipsis. And again he is repeating it in Revelation. Por eso es importante que nosotros mantengamos la seriedad de esto de la palabra del Señor. That's why it's important for us to maintain seriousness when it comes to the word of the Lord. Usualmente escuchamos por allá afuera que la gente dice, no, porque la Biblia le han quitado y le han añadido tanto. Usually we hear people say outside, no, because the Bible has been added to and subtracted from so No, much. porque la Biblia se contradice. The Bible contradicts itself. Mire, usted puede estar seguro Listen, you could be sure de que la Biblia no tiene ninguna that contradicción the Bible has no y contradiction. de que la Biblia que tenemos And that the Bible that we es have completamente, ciertamente palabra de is Dios. completely and certainly word of Y God. que ese cuento de que le han quitado y le han añadido, And that story that they've added and subtracted No es from cierto. is not true, solo en ese caso de estos libros except for the case of these books, que hoy estamos explicando la razón which we're explaining the reason for y por today. qué los judíos y los cristianos evangélicos estamos unidos en esto And why the Jews and the Christian evangelicals are de united in this, rechazar esos of libros rejecting these books que no pertenecen that do not belong a la Biblia o el conjunto de libros inspirados como palabra de to the Dios. Bible or the books that were inspired and taken as the word of God. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Someone listening in this hour. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. ¿Qué certeza tenemos nosotros de que esta es la palabra de Dios? What certainty do we have that this is the word of God? Bueno, aquí dice este Well, versículo this verse says que esta escritura that this scripture es inspirada por is Dios. inspired by God. ¿Sabe lo que significa inspirada por Dios? You know what it means to be inspired by God? Significa literalmente It literally means que Dios respiró en ella. that God breathed over it. O sea que la palabra que está escrita en este libro And so the word that's written in es this la book palabra que tiene el aliento de vida de is Dios, the word that has la the breath of respiración life de of God, Dios. the breath of God. Aleluya. Hallelujah. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? And how do we realize this? Porque esta palabra, Because this word, cuando usted la when lee, you read lo it, cambia, lo it changes, transforma. it transforms you. Cuando usted lee este libro, When you read this book, usted recibe paz, you receive usted peace, recibe la vida de Dios receive the life y of tu God, vida cambia. and your life changes. Por eso And sabemos that's why we de know manera práctica in a practical que way aquí está la palabra respirada, soplada por el Dios del that cielo. here we have the word that has been breathed on by the Lord. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Is someone listening in this hour? Aleluya, aleluya. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan The 6:63, Lord Jesus himself tells us in John 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. it is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Aleluya. Hallelujah. Es palabra de vida. It's the word Cuando of tú life. lees este When libro, you read this book, tú vas a ser edificado, you're going to be edified. vas a ser transformado, You're gonna be transformed. vas a ser bendecido, You're gonna be blessed. vas a ser confrontado, You're gonna be confronted. vas a ser transformado, You're gonna be transformed. porque es la palabra de Dios Because the word of God que es espíritu y es vida. It's spirit and it's life. Esta palabra This word es la respiración
inspiración de is the Dios breath of God. hecha libro. Bendito el nombre made a del book. Señor. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Cuando usted lee la palabra de Dios, When you read the word of el God, que está amargado deja de estar the amargado. one who is bitter stops being El que bitter. estaba irado recibe paz. The one who was angry receives El que peace. estaba deprimido recibe la vida de Dios, liberación de Dios. The one who was depressed receives life and liberation from the Lord. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria al nombre de Jesús. Glory to the name of Jesus. Y quiero ir cerrando And I want to go closing. con una escritura que me bendice The enormemente. scripture that blesses me tremendously. Jeremías capítulo 23, Jeremiah chapter 23, versículos 28 y 29. verse 28 and 29. Jeremías capítulo 23, Jeremiah 23, versos 28 y 29. Mire lo que dice. verse 28 and 29, look what it says. Si algún profeta tiene un sueño, que cuente su sueño. Pero si yo envío mi palabra a alguno de ellos, tiene que anunciar mi palabra verdadera. Una cosa es la paja y otra cosa es el trigo. Mi palabra es como el fuego, es como un mazo que parte las piedras. Bendito el nombre del The Señor. prophet who has a dream, let him tell a dream. And he who has my word, let him speak my word faithfully. What is the shaft to the wheat, says the Lord? It is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks rocks into pieces. Mire lo que dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Mi palabra verdadera, dice el Señor. Says the prophet who has a dream, let him tell a dream, and he who has my word, let him speak my word faithfully. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? What is the shaft to the wheat, says the Lord? Tenemos que aprender a discernir You have to learn to discern entre lo que es la palabra del Señor, between what is the word la of palabra God, verdadera del Señor, the true word of the y lo Lord, que es la paja. and what is shaft. Hay paja y hay trigo. There is shaft and there is wheat. Usted tiene que estar edificado sobre el trigo, You que es have la to be palabra de Dios. edified with wheat, which is the word of God. Con el trigo se fabrica el pan de vida. With wheat, you have the bread of Y life. este es el pan de vida. And this is the bread of La life. palabra de Dios. The word of God. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Glory to the name of Alguien le da Jesus. gloria al Señor en esta Someone hora. give the Lord glory in this hour. Algunos dicen sí, pero ustedes dicen, los evangélicos, que ustedes están de acuerdo con los judíos en cuanto al Antiguo Testamento. Some may say, yeah, you Christian evangelicals say that you're in agreement with the Jews in the Old Testament. Pero los judíos no creen en el Nuevo Testamento. But the Jews don't believe in the New Testament. Bueno, ellos no creen en el Nuevo Testamento Well, they might not believe in the New Testament porque ellos rechazaron a Jesucristo el Mesías. because they rejected Jesus Christ the Y el Messiah. Nuevo Testamento And the New Testament, lo que hace es que habla ya no indirectamente, sino abierta y completamente, hablando y glorificando a Jesucristo como el Mesías que habría de venir. What it does is it now openly speaks about Jesus Christ, the Messiah that was to come. Y ellos, al rechazar al Mesías Jesucristo, And because they rejected the Messiah, Jesus Christ, se ven automáticamente obligados a rechazar el Nuevo they Testamento. find themselves automatically obliged to, Pero to déjeme reject this decirle gospel. algo, tanto la Iglesia Católica But I'll tell you, the Catholic Church como las iglesias cristianas evangélicas and Christian evangelical churches estamos completamente de acuerdo are completely in en agreement cuanto a los libros del Nuevo Testamento. when it comes to the book of the New Testament. No hay ninguna There diferencia. is no difference. El problema The está problem lies en esos libros de los que les hablé, los libros in apócrifos, the apocryphal books that we spoke about o que están fuera del canon, that are outside of the canon, que los rechazan los judíos that are rejected by the Jews, y los rechazamos los evangélicos and are rejected por by las the razones que hemos evangelicals señalado en esta hora. for the reasons that we've pointed out in Así this hour. que si hay una Biblia And so if there is a Bible en la que usted puede estar confiado, that you could be trusted in, que es la palabra de Dios, which is the word of God, es esa Biblia que tiene en las manos. is the word or the Bible that you have Y in your déjeme hand. decirle, aún la Biblia que utiliza y que imprime la Iglesia Católica, And let me tell you, even the Bible that is used by the Catholic Church, con la excepción de esos libros apócrifos, with the exception of those other books that we mentioned, es palabra de Dios. it's the word of God. Es palabra de Dios. It's the word of God. ¿Alguien me está oyendo en esta Is hora? someone listening in this hour? Oh, bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. Hallelujah. ¿Qué debemos rechazar? What should we reject? Bueno, lo que es la Biblia, la falsa versión de la Biblia que han impreso
los falsos testigos de Jehová. We should reject the false typings or impressions of the Bible that the false Jehovah Witnesses have Porque el made. objetivo de esa versión bíblica, que es una falacia, Because the objective of this false book that they've created es presentar is to present que Jesucristo no es Dios, that Jesus is not God, que Jesucristo no es el Mesías, that he is not the Messiah, que Jesucristo es simplemente un hombre, that he was just simply a man, un hombre especial o un a ángel, special man or an angel, y eso es falso, and that is false. porque eso se cae automáticamente. That automatically falls. Cualquiera que estudie la Biblia en serio Anyone who truly studies se da the Bible cuenta will que notice Jesucristo es that Dios Jesus is God desde el Génesis hasta el from Apocalipsis, Genesis to Revelations. y los falsos testigos de Jehová And the false witnesses of lo que Jehovah, hacen es que retoman una doctrina de un hombre llamado Arrios. what they do is that they retake the doctrine of a man called Arius, Arrio fue un hombre which was a man que en la iglesia antigua who in the old church planteó esas cosas planted these things y logró capturar un buen grupo de gente que creyera lo que él creía, and was able to get a few people to believe y what he eso was trajo believing. ciertos inconvenientes a la And iglesia. that brought some inconveniences to Pero the se church. levantaron los hombres de Dios But the men of God y rose combatieron esas and they doctrinas. fought those doctrines. Y por eso vamos a encontrar And that's una why y we're otra gonna vez find once again que la palabra de Dios es clara. that the word of God is Usted clear. puede estar confiado que tiene la palabra de Dios, You can trust that you have the word que of esto God. no es un juego, That this is not a que esto game, no es un invento, that this is not que esto no es something que we made fulano una vez escribió una cosa y después borró esa y la arregló y la enderezó. That this is not because someone wrote something and then forgot and then they fixed it, Como el diablo quiere ponerle en la mente a la gente. like the devil has been trying to tell Si people. fuera así, If it were so, hace rato que nos lo estuvieran señalando we've been seeing this, we would have been y seeing this no for years, tuviéramos autoridad para hablar la palabra de Dios. and we wouldn't have authority to speak the word of Esta God. es la palabra de Dios, amados hermanos, This is the word of God, y beloved podemos brethren, estar tranquilos And we could be y assured plenamente confiados and trust en que tenemos la palabra de Dios, that we have the en word of que God, tenemos el mensaje de Dios, we have the message y of God, que si la obedecemos and that if we obey vamos it, a tener paz acá en la we're going to tierra have peace here on y earth, tendremos vida eterna por la and eternidad. we'll have eternal life. Aleluya. Hallelujah. Déselo más fuerza y póngase de pie en esta The hora. Lord that clap offering and you can stand where you are. Aleluya. Hallelujah. Póngase de pie allí donde está. Rise where you are. Yo quiero que cierres tus ojos I want you to close your eyes y hablemos con el Señor en esta hora. and speak to the Lord in this hour. Padre, gracias te damos Father, we thank you por tu maravillosa for palabra. your wonderful word. Tú eres bueno y para siempre es tu You are good misericordia. and your mercy is Te forever. suplicamos, Señor, We ask, Lord, que tu palabra que hemos hablado esta noche that your word which we have spoken tonight penetre los corazones, may penetrate hearts, salvando, saving, edificando edifying cada vida every life que está presente en este lugar, that's present in this place. aquellos que nos ven a través de Aliento Visión Those who watch us through Aliento y Visión, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. and those who watch us through social media. Salva, Señor, a todos. Save them, Lord. Toca sus corazones. Touch their hearts. Tráelos a los pies de Jesucristo. Bring them to the feet of Trae Jesus. arrepentimiento a sus Bring vidas. repentance to En their el nombre lives. glorioso de In the Jesucristo. glorious name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Bendito Amen. el nombre de Jesús. Blessed is the name of Jesus. Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.